señores. Buenos días. Buenos días. Ok, vamos a continuar con el asunto que llevamos. Vengo completamente inspirado, motivado, ensayallinado a realizar unas cuentas bien salvajes sobre derivadas. ¿Sí? Hoy es el día en que van a aprender a derivar como es debido, por lo menos funciones polinómicas. Quiero decirles que tenemos muchas tareitas por ahí. Hoy les voy a dar un taller, ¿sí? Y el miércoles también les voy a dar otro taller, y largo, infinito. Espero hayan tenido un feliz fin de semana, la hayan pasado muy bien. Si no la pasaron bien, pues me siento mal, pero entonces hay que seguir. ¿Sí estamos? Ojo, quiero que hagan todos los ejercicios, todos los talleres y todo, y los quiero para... Pues los talleres que les voy dejando ahorita sí los voy a ir recogiendo en este transcurso de tiempo. ¿Sí estamos? Pero lo que son el ensayo y esas cuestiones sí lo quiero para el día del parcial que va a ser la semana después de terminar clases como tal. ¿Sí estamos? Ese día me entrega pues lo que sea correspondiente al ensayo, y si hay otro taller por ahí, pues el taller. ¿Sí estamos? ¿Listo? Entonces empecemos. Bien. En la clase pasada demostré que la derivada es una expresión matemática que viene en límite. ¿Están de acuerdo? Demostré que la derivada de la posición que depende del tiempo respecto al tiempo es lo que uno denomina velocidad. Y eso está definido como el límite. Cuando delta de t tiende a 0, de x de t más delta de t menos x de t, todo sobre delta de t. ¿Lo recuerdan? Bien, pues esa es la expresión maestra de la derivada. Esa es la expresión con la que podemos derivar prácticamente lo que se nos dé aquí. La gana. ¿Sí estamos? Claro, recordando que para derivar hay ciertas restricciones, ¿sí? Que es el taller que les voy a dejar. Que es que se debe garantizar que la función que voy a derivar es continua en el punto en que lo voy a derivar. Es decir, que no tiene rotos, como funciones que encontramos una linda parábola con roto. Unas funciones que se indeterminan hacia infinito, hacia menos infinito, esos son rotos. ¿Sí estamos? Entonces, las funciones en esos puntos no son ¿qué? Derivables, no se pueden derivar, es imposible derivarlas en ese punto. ¿Sí estamos? Entonces es importante que tengan eso claro. ¿Estamos? Es importante. Entonces, miren, vamos a hacer nuestra primera derivada así rápido. Y creo que había dejado una tarea, ¿cierto? ¿Sí? Que si tengo la posición en términos del tiempo para un carro, un mosquito o lo que sea, por ejemplo, esta función, entonces me dicen, esta función describe el comportamiento de la posición del mosquito en términos del tiempo. Entonces me dicen, halle la velocidad y, pues, ¿por qué no? Halle la aceleración. Si mal no estoy, creo que había dejado como tarea lo de la aceleración. ¿Sí estamos? Demostrar que la derivada de la velocidad era la aceleración. Entonces, bien, empezando por acá, lo primero que me están pidiendo es averiguar la velocidad. Para eso debo hacer una derivada. Entonces voy a hacer de x de t, de t, o lo que es lo mismo, x punto. ¿Estamos? Eso también es una derivada. Esta es la forma de escribir de Newton y esta es la forma de escribir de Leibniz. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Y el punto, Newton se lo asocia a derivada respecto al tiempo. Lo que ustedes podrán notar que en el libro y en libros de cálculo, cuando uno deriva f de x, entonces uno pone f', no punto. ¿Sí estamos? Entonces el punto está asociado a las derivadas temporales. ¿Sí estamos? Ok. Entonces listo, derivo x de t. Entonces, lo puedo resolver con límite fácilmente, ¿cierto? Aplicando el límite como el profesor me enseñó. Entonces yo digo, entonces x punto de t va a ser igual al límite cuando delta de t tiende a 0 de x de t más delta de t, o sea, de 3t más delta de t todo al cuadrado. Voy a hacerlo sin el t porque es que no quiero perder tiempo en serio. Menos x de t, o sea, en este caso 3t cuadrado. ¿Están de acuerdo? Todo sobre delta de t. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, voy a resolver el límite porque hacer la derivada es resolver o quitar la indeterminación de ese límite. Recordar lo que está indeterminado de entrada, ¿no? En el denominador. Entonces yo digo x punto de t va a ser igual al límite cuando delta de t tiende a 0
Entonces aquí hago 3t cuadrado más 2 delta de t más delta de t cuadrado. ¿Sí estamos? Menos 3t cuadrado, todo sobre delta de t. En este caso voy a distribuir el 3 sobre los otros elementos. Entonces me queda que x de t, x punto de t va a ser igual a límite cuando delta de t tiende a 0 de 3t cuadrado menos 6 t delta de t más delta de t cuadrado más 3 delta de t cuadrado más 3 delta de t cuadrado todo sobre delta de t. ¿Están de acuerdo? Menos 3t cuadrado. Esto aquí me falta. Mato y factorizo delta de t, entonces me queda x punto de t va a ser igual al límite tiende a 0. ¿Cómo? Menos 6t. Ok. Menos 6t delta de t Más 3. Ahí sí, Ahí sí más. Error, Torres. Error humano. Error humano. Listo. Sobre delta de t cancelo. Me queda x punto de t igual a límite cuando delta de t tiende a 0 de 6t más 3 delta de t, evalúo el límite, entonces me queda que x punto de t va a ser igual al límite cuando delta de t tiende a 0 de 6t. Perdón, 6t. ¿Sí estamos? Este ya lo hemos hecho hasta el hastío, ya es hasta repetitivo. Ok, entonces la derivada es 6t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces ya tenemos la derivada, es decir, ya tenemos la ¿qué? La velocidad. Ahora me piden, allí la ¿qué? La aceleración, tengo que hacer exactamente el mismo ¿qué? Proceso. Pero ahora con esta función, porque ya no es la función de posición, sino ahora la función de ¿qué? De velocidad. Entonces vamos a aplicarlo. Entonces miren, aquí digo, la función es 6t, entonces voy a volver a hacer a, o esto es lo mismo que tener x dos puntos de t, o sea que derive x punto es la primera derivada, al volverla a derivar se llama x dos puntos, o también puede ser b punto, o sea la primera derivada de la velocidad, o simplemente es la aceleración. ¿Estamos? Cualquiera de esos tres es exactamente la misma historieta. Entonces yo digo, a de t va a ser igual al límite cuando delta de t tiende a 0 t. Otra vez, pero ya no es x de t, sino ahora es b de t, o x punto de t. Esto es b de t, no se olviden. Entonces b de t más delta de t. Entonces yo digo, esto es 6t más delta de t menos 6t todo sobre delta de t. ¿Están de acuerdo? Ahora, la límite. Delta de t tiende a 0. 6t más 6 delta de t menos 6t todo sobre delta de t. Lo que hice fue distribuir el 6, básicamente. Ahora, muere cacaroto, tran. Y nos queda delta de t con delta de t. Como pueden notar, al cancelar estos dos, nos queda 6 delta de t sobre delta de t y puedo cancelar delta de t también. Y entonces me da que esto es 6. ¿Estamos? Entonces, listo. Esa es la aceleración. ¿Sí lo veían o no? Esa es la aceleración. Ojo, yo estoy volando porque ya este es un punto donde las cosas van vertiginosamente. Además, en teoría, ustedes ya vienen inspirados después de semejante estudiada que nos hemos echado nosotros tan salvajes. Pregunto, ¿quedó claro? ¿Sí? Entonces nos dio 6. Miren que eso quiere decir que la aceleración es ¿qué? Constante, como nos enseñaron en el colegio. Solo que no vale 9,8, vale 6 metros sobre segundo cuadrado. Pero es una aceleración constante. ¿Sí está claro? Listo, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que saber. Pero evidentemente yo no quiero que ustedes deriven con límite. No sé si me van a entender. Es decir, tal vez en el examen yo les ponga una derivada con ¿qué? Con límite. ¿Sí estamos? Pero en general uno nunca deriva con límite, porque eso no tiene sentido. Uno deriva con tecnología. O sea, uno deriva con una mecánica que viene de estas ideas. ¿Sí estamos? Uno deriva mirando cómo se comportaron estos límites. ¿Listo? Entonces vamos a analizar estos dos límites y vamos a mirar qué fue lo que pasó cuando hicimos la derivada. Es decir,
¿Qué le pasó a la función original? Esta era la original, y cuando la derivé, se convirtió en ¿qué? ¿Qué se me hizo? Se me convirtió en 6t. ¿Sí estamos? Ahora, derivé 6t y se me convirtió en 6. Entonces debe haber un patrón de comportamiento. Debe haber una forma típica de hacerlo, sin necesidad de gastarme haciendo el límite cuando delta de t tiende a 0 y no sé qué, porque se pone que caliente. A veces es fácil, pero a veces es que caliente. ¿Sí estamos? Entonces tenemos que tener que cuidado. ¿Listo? Entonces miren, vamos a escribir aquí las respuestas y vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces B de t es 6t y A es 6. ¿Listo? Entonces vamos a buscar cuál es el patrón de comportamiento. Que me imagino, pues algunos ya del colegio incluso saben cuál es el patrón de comportamiento y creo que aquí no hay ninguna sorpresa, ¿cierto? Y es básicamente jugar con ¿qué? Con el exponente. Miren qué pasó con el exponente. Estaba aquí y ahora resultó ¿dónde? Aquí abajo. Porque ¿cuánto es 6? 2 por 3. ¿Lo pillan? Entonces yo puedo decir que cuando yo derivo algo, miren por ejemplo, voy a derivar f de t igual a 3t cuadrado. Entonces cuando la derivo lo que debo hacer es esto. Entonces yo digo bajo el 2, porque miren que aquí lo bajé, entonces me queda 2 por 3. Tenía la t al qué, ahora ¿cómo está? A la 1, o sea que le resté ¿qué? 1, entonces me quedó a la 1. ¿Sí lo pillan? Ahora miren, voy a volver a derivar esta. Debe cumplirse exactamente el mismo ¿qué? Proceso o el mismo patrón, entonces digo bajo el 1 y a este le resto ¿qué? 1. 1 menos 1, t a la 0. ¿Cuánto? T a la 0. ¿Cuánto? 1 por 1. 1 por 2 por 3 por 1. ¿Cuánto da eso? Amén, da 6. ¿Sí lo ven? Y está derivado. Entonces, todo lo que hicimos, una salvajada criminal, delta de t menos delta de t, no sé qué, bla, 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 límite. Pero obviamente hay un patrón de comportamiento. Entonces, cuando la gente ya sabe, la gente, lo que yo hice de límites no lo hace sino ¿cuántas veces? 1 o 2 veces en la vida. De ahí en adelante la gente deriva ¿con qué? Con tecnología. ¿Sí lo pillan? ¿Aló? ¿Salvaje o no? No, nadie se sorprende, no. Me sentía hasta mal. Salvaje, pero ya tan lindo, ay, gracias, no, qué comprensión con el profesor. Me sentía hasta mal. Muy bien, listo, entonces miren. Entonces, el truco está en lo siguiente. Si ustedes tienen f de x, ay, chamorete, es que este azul sí está como f de x igual a x a la n, o sea, donde n es cualquier exponente, 3, 18, 41, 1 millón, o menos 36, o menos 45, o menos 11, usted siempre le va a hacer esto. F' de x, profesor, n baja, o sea, el exponente bajó. ¿Pillan o no? Tran por x elevado a la que? A la n menos 1. Amén, queridos hermanos, nos hemos congregado hoy para este problema. ¿Listo, señores? Les presento la derivada de una función polinómica. Pues la más sencilla, ¿no? Polinomio, ¡prum! Derivado. Ok, vamos a hacernos unos ejemplitos. Evidentemente voy a poner unas funciones que son muy sencillas, ¿no? Para no matarme la cabeza. Entonces digo, f de x igual a 5x a la 3. Ana María, ¿eres vos? Ana María. Ah, pero acabas de llegar, no te perdono. Ana, dime vos, ¿cuánto es la derivada? Entonces sería 15. Sí. X a la 8, que ya quitas la 1. Listo, está resuelto, está la derivada. Muy bien. Pregunto, ¿está claro? Fácil. Otra. F de x igual a 7 tercios de x a la menos 1 tercio. ¿Listo? Vamos, Rubén. Esta idea. ¿Cómo me queda la derivada? Menos 1 tercio. Amén. ¿Cuánto da eso?
Recuerden, el truco es el mismo, baja el exponente. ¿Cómo queda? Medios no veo. Los un tercio. X a la menos un tercio menos 1, así se escribe. Y luego entonces uno le echa álgebra a esas vainas para ver cómo le dan las respuestas. Uno dice f' de x va a ser igual 1 por 7. 7. Entonces da menos 7. 3 por 3, 9. Entonces da menos 7 novenos. Estamos en ya álgebra página 1. X, ahora menos un tercio menos 1. Sí, sí. ¿Cuánto? 4 tercios. Sí. No. Hasta que no me diga bien cuál es la respuesta, yo no le quiero. Menos 4 tercios. Menos 4 tercios. ¿Sí estamos? Sí, no, papá. Porque es una resta, no hay un paréntesis que me diga que esto es un producto. Entonces menos por menos no da más, porque es que si está multiplicando, entonces ya no le da 4 tercios. ¿Sí o no? Sí. Todo bien. Listo, pregunta, ¿está claro? Así se juega este juego. Así se juega este juego. La última. F de x igual a x a la 4 sobre x a la 7. Me dicen allí f' de x. Y aunque parezca diferente, no es diferente, es exactamente que lo mismo. Ayúdame, Torres, ahora sí. Antes de hacer la derivada podemos hacer álgebra de valor página 2. ¿Cómo queda? 4 menos 7. X menos 3. ¿X cómo? 4 menos 7. X. Menos 3. ¿No? Torres. A la 3. X. Menos 3. No, lo que dijiste. 4 menos 7. No. Entonces, ¿Cómo se dice? 4x a la 3. 4x. No, X. a la 4. Ah. X a la 4 menos 7. Es que usted me dice X4 menos 7 y yo escribo. Seguro estoy en otra historia. Muy bien, ahora sí. Entonces me queda f de x va a ser igual a x a la qué? A la U menos 1. Menos 3, perdón. A la menos 3. Recuerden que en una división siempre se restan los exponentes. Espero su profesor de precálculo, quien haya sido, les haya mencionado esa idea alguna vez en la vida. O en esta clase la hayamos mencionado en algún momento. Aunque aquí ya gente dice que no, que yo nunca dije eso. Pero bueno, sigamos. F' de x igual menos 3, porque bajo el exponente. ¿Estamos? X a la menos 3 menos 1. Entonces me queda que f' de x es ¿cuánto? Menos 3x. Menos 4. Muy bien, listo. Muy bien, no lo dudes, está bien. ¿Listo? ¿Está claro? Ok. Severo, ¿no? Ya sabemos derivar funciones polinómicas. ¿Esto salió de dónde? De los límites. ¿Sí estamos? Porque esa deducción salió del límite. De alguien es que el límite dio tanto y luego el límite dio tanto, o sea que la derivada dio tanto. ¿Sí estamos? Y ahí va la causa. Preguntas, dudas, inquietudes, Wendy. Toca ir a entrenar. Ejemplos con raíces como. No, todavía no. Aunque raíces le tengo. Esta es una raíz cúbica. Solo que la expresé en manera de exponente. Le tengo. Bueno, básicamente esa es la única que tengo porque tiene fraccionario. El resto pues no hay más, pero ya es raíz cúbica. ¿Aguanta? Como es raíz cúbica se le hace exactamente ¿qué? Lo mismo. Si yo tengo raíz cuadrada, entonces en vez de poner esto que está aquí escrito es esto mismo, por si acaso, porque veo que Ana hace cara de maldita sea este no me viene ahí. Entonces nada, es esto. F de x. Esa que está ahí escrita es exactamente esta misma. F de x igual a 7 tercios raíz cúbica de x. ¿Por qué la pongo abajo? Porque el exponente es que negativo. Y acuérdense que cuando el exponente es negativo, el man vive de ¿dónde? Abajo. Y si hay un man abajo con exponente negativo, entonces vive ¿dónde? Arriba. ¿Aló? ¿Sí estamos? ¿Listo? Entonces por eso puse la raíz cúbica abajo. Ya está. Esa es la expresión, Eliana. ¿Listo? Entonces ya las derivamos. Es solo llevar la raíz a forma de exponente fraccionario para derivar la raíz. ¿Sí está claro? Es la forma más sencilla de hacerlo. Si se la van haciendo, usted dice, la voy a llevar a esta forma. Y cuando la tengan de esta forma, le aplico la técnica. ¿Sí está claro? ¿Listo, maestro? Bien, entonces sigamos. Bien. Hasta aquí esto es muy fácil, porque ya les enseñé cómo derivar.
Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno entra en un ámbito, en un juego mucho más sexy, más interesante? ¿Sí estamos? Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, profesor, querido profesor, tengo la siguiente situación. Tengo h de x igual a f de x más g de x. Entonces ya me están diciendo, oiga, mire mi hermano, la función que usted tiene ya no es tan sencilla. Miren que esta no tiene sumas ni tiene nada. Es una función simple, es un monomio. ¿Están de acuerdo o no? Mono. Ojalá en algún semestre de su vida les hayan hablado de los monos. Un ratico. Entonces, aquí dice h de x igual a f de x más g de x. Entonces me dicen, ah, bueno, si esta es la función, entonces ¿cómo es la derivada de la suma? Porque miren, o sea, ¿cómo es h' de x? Es la pregunta. ¿Sí estamos? Ya que sé que la función es una suma de funciones, entonces ¿cómo es la derivada de esa función? Entonces miren cómo se hace. Lo voy a demostrar. A veces no lo hacen los profesores, que porque el muchacho estudia administración, que porque el muchacho estudia hotelería y turismo, entonces no le demostremos porque pobrecito no entiende. No, yo los miro a todos con la misma que vara. Para mí usted estudia mercadotecnia y estudia administración o ingeniería, y para mí usted es exactamente qué. Igual usted es muy matemático puro y usted es muy físico y usted es licenciado, no me importa, todos son iguales, todos tienen el mismo que. Yo no desprecio por carreras, claro. ¿Cierto? Los físicos, esa gente estudió ingeniería. Joder. Mentiras. ¿Sí estamos? Entonces miren cómo es el asunto. Voy a demostrarlo, si no me entienden, me avisan. Voy a hacerlo rápido y si algo lo explico. Entonces dicen, yo tengo esa situación. Entonces, como yo sé que la derivada h' de x es igual al límite cuando delta de, aquí ya no es delta de t sino delta de quién, de x, porque la función depende de quién, de x, no de t. ¿Estamos? Entonces delta de x tiende a ser